En Tarazona eran más que 1,500 voluntarios de la libertad de la Brigada Internacional. Y en esta plaza, de esta plaza mandaban un grupo para juntarse con el batallón Lincoln porque ellos tenían muchas perdidas. Y lo que era el nuevo batallón. Aquí, en esta playa, enfrente de la iglesia, encima de la iglesia, eran la primera oído las palabras Mackenzie Papineau Battalion. Los dos héroes canadienses que en su homenaje se llama ese batallón, Batallón 60, 15 Brigada y 35 División. Aquí hacen los primeros pasos para ir a Fuentes de Ebro y pasamos Quinto Belchite. La primera batalla del 60 Batallón era en Fuentes de Ebro. Y de Fuentes de Ebro luchamos por muchas partes, en Aragón, en Cataluña, en el Ebro, en Teruel. Y ese batallón terminó su servicio militar por el Ebro después de la declaración que nos mandan a nuestros países y llegamos hasta Ripoll. Y de Ripoll van los canadienses y los otros que tenían posibilidades salir de España. Aquí os juntáis todos. Aquí empieza el batallón 60. De aquí, no de Albacete y no de Canadá. El primera vez que se puede oír las palabras Mackenzie Papineau era en Tarazona de la Mancha, en 1937, yo creo julio y agosto, no recuerdo la fecha exactamente, pero aquí, en esta playa pasamos mucho tiempo porque tenía un café aquí donde ponen un poco de vino que tenían, compramos arbellanas, y algunas veces tenemos suerte de comprar Torón. Eran nuestros días. Aquí tenían muy pocos fusiles. No podemos practicar. Tenemos
algo de madera que se limpia las casas, ¿cómo se llama? Sí, esos usamos para fusiles. Para practicar. Sí. Para limpiar fusiles. No tenemos fusiles. En la armería no tenían fusiles. Que no. Pero mientras poco tiempo hubimos buenos soldados y luchamos, ganamos algunas batallas, que el más importante, ganamos la guerra. La primera batalla de la Segunda Guerra Mundial era en España. Vosotros estabais aquí, ibais y volvíais, no. No, hubo aquí y no volvió. No, solamente después de la guerra. A esos jóvenes saben, yo creo, muy poco campamento de la Brigada Internacional. ¿Quién sabe? Mira, nadie. Buenos. Yo sabía que había guerra. Bueno, era en tiempo de tu abuelo. De mi bisabuelo. Sí, tu abuelo puede ser que me conocía, porque vivido, tomo café aquí en Albacete y en Tarazona. En Tarazona eran muchos campesinos que nos darán comida. Sí, me voy por la calle y pregunto, señora, ¿tienes huevos? Ellos ríen. Y algunas veces tenía la suerte de recibir un huevo, sí, un poco de leche y pan, que sí. La gente en la zona de La Mancha eran los primeros que me reciben, que entendían que somos voluntarios, que queremos ganar la guerra, que queremos defender su libertad, que era la nuestra. Bueno. Bueno, amigo profesor Manuel Gallego Requena, tú me preguntas cómo me llamo, Salman, J. Salzman, y preguntas mi nacionalidad, judío, nada más. Fecha de nacimiento, el 1 de mayo de 1915. Batallón 60, 15 Brigada, 35 División. Las escuelas varias mías hasta la universidad, varias escuelas, muchas escuelas. Antifascista, antes, hoy y siempre. Trabajo desde el 1930. Siempre trabajo. Tenía que ganar mi vida. No como si no trabajo. Preguntas, motivos que le inducen el viaje a España. Hitler, Guernica, García Lorca. Sí, García Lorca, Guernica e Hitler. Hitler quería ganar en Alemania y después conquistar todo el mundo. Todo el mundo podía aceptar Hitler cuando cambian sus camisas, pero nosotros, los judíos, no podemos. Para Hitler no era judío más que víctima de su deseo destruir, matar y solvar el problema judío. Vivo en Israel, en Jerusalén, y también trabajo en Haifa. Mis padres llegaban a Palestina en los primeros años 20. ¿Cómo? Vivimos en Ucrania más que 500 años. Llegando a Ucrania de España,
y a España de África, y a África de Jerusalén, el primer ciclo. Cuando hubo niño de 3 y 4 años, empiezan los antisemitas nacionalistas ucranios bajo mando de Petlura matar judíos. Un día era lunes. Cuando sale de nuestra casa, por la calle eran más que 600 víctimas, mujeres, hombres y niños, que mataban los soldados de Petlura, general Petlura, en la ciudad que se llamaba, ahora se llama Khmelnytsk, en su tiempo tenía otro apellido, no hubo bastante de edad para ir al jardín para niños. Pero después de entre días, mi madre me tomaban al jardín para niños y una de las chicas, los petluristas, cortaban su mano. Y yo pienso que pone su mano en su casa. Y le pregunto, ¿cómo puedo hacer yo el mismo? No he aprendido que los petluristas, los huliganes, le cortaban. Petlura llegó a nuestra ciudad y buscaba una casa. Era Otomán Petlura. ¿Y a dónde vivió? En la casa de mi abuelo. Y uno de sus tenientes quería beber té. Dice a mi abuelo, mira, el otomán quiere beber té. Y para hacer té hay un samovar. ¿Sabes qué es un samovar? Pero mi abuelo no podía tomarlo, era muy pesado. Entonces preguntaba a su hijo mayor, mi tío, que le ponga el samovar al salón para que Petlura bebe. Cuando volvió mi tío, dice a mi abuelo, si no tenían miedo que los petluristas te matan, yo le maté. Mi abuelo contestaba, mira, hoy es el último día nuestro en Proskurov. Proskurov era el sitio a donde Petlura mataba como 700 hombres, mujeres en un día. Tal pronto Petlura salió de Proskurov, mi abuelo con toda la familia dejan todo lo que tenían y van como refugiados a Polonia, a Rumanía, a Turquía, hasta que llegaba a Jerusalén para primera vez en 1900 años. Mi abuelo, mi padre, mi madre son enterrados ahora en el cementerio en Jerusalén. En las montañas oestes de la ciudad, el capital unida de mi patria histórica, están enterrados todos. En 1933 llegaban a Israel, a Palestina, muchos refugiados, jóvenes, que su padre no podía salir de Alemania. Pero los jóvenes llegaban como comunidad juvenil para vivir, estudiar en Israel. Y ellos me explican qué pasó con sus padres y también con ellos.
que uno de ellos, mi amigo, pasaba algún tiempo en campo de concentración y que rompen su piedra. Se llama Efraim. Efraim Franz Wagner explicaba a mí qué se pasa en Alemania. Y tan pronto yo aprendió que repiten pogromes como en Ucrania. Y pienso, ¿qué puedo hacer? Centenares de años, familias siempre corren, refugiados de un país a otro. Hay una vez para siempre no correr, pero luchar. Como se dice en inglés, I chose fight and they chose flight. I am a fighter. Yo soy luchador, combatiente. Pero no sabía cómo practicarle hasta la guerra en España, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y yo participé en esa guerra como voluntario en la Brigada Internacional, voluntario de la libertad. Para mí, la guerra de España no era guerra civil y ni revolución. No sabía ni una palabra en español. Que yo sabía sobre España es su historia en el XV siglo y nada más. Como era difícil para mí hacer un plano, me empezó a preguntar cómo se llega a España. Para llegar a España necesita dinero. Y trabajé en Haifa, en el puerto, y en el banco tenía el día de mi nacimiento, el 1 de mayo, 12 libras sterling. Compro un billete de Haifa a Marsella para 6 libras, no en primera clase, no en la tercera, encima del barco, donde hay el bagaje. Cuando llegué a Marsella, pongo el ferrocarril a París, busco contacto. ¿Cómo se puede ir a España? Me dicen en la CGT, el sindicato francés, hay gente que organizan viajes a España y no sabía francés. Pero en la casa de la CGT hay uno que habla hebreo. Y él me preguntaba, ¿quieres ir a España? Que sí. ¿Pero cuánto? Digo, ayer. Oh, no, joven. Puede ser mientras algunos días. Y quería saber a dónde vivo, en un hotel muy barato. Y mientras 2 y 3 días me darán billete. Y dicen que llego a la estación de ferrocarril con un periódico bajo de mi mano y con un beret azul. Y cuando llegué a la estación, puede ser, eran 30 hombres, todo con un periódico y beretes. Y viajamos de una ciudad a otra, a Perpiñán, a Carcassonne, a Nimes, hasta que llegamos a las montañas, los Pirineos. Abajo, en el valle, eran los uvas, el tiempo que se toman uvas. Pero en los Pirineos, 1,5 metros de nieve. Y no pudimos entrar a España legalmente. Entonces tenemos de andar con espadriles, ¿cómo se llaman esos espadriles? De Francia a España. Andamos toda la noche. Por la mañana llegamos a la frontera española encima de la montaña y cuando bajamos vimos muy cerca Figueras. En Figueras somos como 2-3 días, vamos con ferrocarril a Albacete. Albacete,
es Albacete, pero no el mismo ciudad. Era un pequeño sitio y no le he visto mucho, solamente a donde los toros. Y después de 4 o 5 horas me mandan a Tarazona de la Mancha. En Tarazona de la Mancha era un pueblecito a donde juntaran todos que hablaban inglés, canadienses, americanos de Estados Unidos. Los ingleses eran de madrigueras, pero los otros que hablan inglés, muchos refugiados de Canadá, de Estados Unidos, ucranios, finlandeses, húngaros, romanos, pero todos hablan inglés y dentro de 2 o 3 semanas, un parte de los voluntarios le mandan a juntarse con el Lincoln y Washington batallones que tienen grandes pérdidas en Jarama, en otros sitios en el frente de Madrid. El resto en Tarazona-La Mancha empieza un nuevo batallón, el batallón 60, Mackenzie Papineau, batallón homenaje a los 2 héroes históricos canadienses. En Tarazona vimos un poco más tiempo y ese batallón empieza a viajar en la dirección norte. Llegamos a Belchite 3 días después que nosotros tomamos Belchite. ¿Y qué pasa en Belchite? Me dicen que tenían muchos muertos que mueren en la batalla de Belchite, mientras ellos, un joven que yo conocía, cuando él cumplió 13 años, su padre, un rabino que se llama Levenger, ese joven Samuel Levenger era un turista el tiempo que él y yo hubimos 13 años. Y él va conmigo, con su hermano y su hermana, visitar por todo Israel. Y cuando vuelven a los Estados Unidos, me escriben cartas, hubimos de la misma edad. Y cuando llegué a Belchite, lo he visto que murió en la batalla de Belchite. Samuel Levenger, cuando murió, su padre, el rabino de Ohio, mandaba un regalo a la República Española, una ambulancia. Ella buscó también un joven que su madre se llamaba Salzman, como yo, porque era parte de la familia vieja de mis padres, y él llamaba Kesselman, Joshua Kesselman, Sunia Kesselman, joven, inteligente, bien educado, que él también pensaba que nosotros no tenemos que correr más, que hay que combatir. Y él salió de Polonia a Israel y vivió en kibbutz algunos años y salió de kibbutz silenciado, que nadie sabía, llegaba en España y también perdió su vida en Belchite. 2 hombres. Samuel Levenger, ciudadano americano, y Sunia Joshua Kesselman, israelita, ambos judíos. Mi batallón participé en su primera batalla en Fuentes de Ebro. Toda la historia de la lucha del Mackenzie Papineau Battalion hubo yo y todos que viven hoy, como Abe Smorodin en Nueva York, empezamos con 900 soldados.
En septiembre de 1937 eran en el batallón Mackenzie-Papineau más que 900 voluntarios. En 1938, después de la despedida en Barcelona, del batallón no eran más que 18 hombres. Los otros heridos, muertos, prisioneros. Nosotros luchamos en Fuentes, después en otros sitios, y que recuerdo muy claramente, es Teruel. En la novedad hubimos no muy lejos de Teruel, y la noche de diciembre 31, en media de noche, llegaba mensaje que mi batallón tiene que ir a frente de Teruel. Smorodin y yo, en el mismo camión, viajamos a Celades. Al Mata de los Matas hay un sitio, y tenemos que dormir en el campo, en la nieve, más que 80 centímetros de nieve. Hacemos una trinchera y él y yo dormimos en la nieve. Él y yo tenemos la misma historia de luchadores. Abe Smorodin y muchos otros, pero Abe Smorodin vive hoy en Nueva York. Está miembro del archivo del batallón Lincoln, que trabaja junto con la Universidad Brandeis. Smorodin yo conozco de España, pero cuando llegué a Estados Unidos conocía a su padre, su madre, su hermano, su hermana, sus hijas, toda familia, y siempre comunicamos, si vivo allá, si vivo en Israel. La guerra para nosotros era muy seria, difícil, dura y dolorosa. Pero siempre pensamos que importa es ganar esa batalla. Luchamos en muchos campos. Ganamos y perdimos batalla, pero ganamos la guerra 8 de mayo de 1945. Cuando llegaba el decreto del gobierno del presidente Negrín que tenemos de salir de España, llegué a Barcelona por la despedida, famosa despedida en las calles de Barcelona. Y también hay una cena en el Palacio Nacional en Barcelona, en donde mis orejas oyen las famosas palabras de Dolores Ibarruri Pasionaria, que termina su speech con las palabras volvéis, volvéis, volvéis. Y yo vuelvo muchas veces. Y todos me preguntan, ¿por qué quiero vivir y llegar y visitar España? Porque busco mi juventud. Pasé aquí los años críticos de mi vida, que siempre tengo que continuar el deseo de vivir, porque cada día en España era peligro de muerte. Y no tengo miedo de miedo. Si tengo miedo, yo soy bastante fuerte decirle, esperas, mañana otro día. Oscuro hoy, el sol se levanta mañana otra vez. Después de la guerra en España, tenía volver a mi patria. Era difícil. Los ingleses, y yo tenía un pasaporte inglés palestino, era escrito en el libro ese, no vale por España. Entonces la embajada inglesa en Barcelona, en Arenas del Mar, no en Barcelona propia, no querían permitirme volver. Pero llegué a ellos
y algún día mandan un hombre y yo y 5 otros veteranos palestinos volvemos a Palestina. La bienvenida podía ser muy alegre. Los sindicatos en Haifa, hay un comité que llegaba al barco vernos, pero ¿qué hacen la policía? Dejan el otro lado del barco y ponen en cárcel. Hubo en cárcel 24 horas. Y cada vez llegaba un guardia, un policía, y pregunta, ¿por qué no te sentas? Sentarse. Digo, no quiero. No quiero decir a mis hijos y nietos que yo hubo en cárcel. El comité no podía qué hacer. Desaparecían los 6 voluntarios. Ellos llamaban al dirigente de la Universidad de Jerusalén. Él llamaba al gobernador y dice, mira, llegaban 6 voluntarios de la Brigada Internacional y es desaparecido. El gobernador dice que no sabe nada, pero mientras media hora darán cada uno a nosotros un billete para ir a nuestras casas. La bienvenida en Jerusalén para mí era bastante buena. Mi familia quería saber por qué y cómo llegué a España. Era difícil para él aprender porque cuando me voy a España tenía 50 y pico kilogramos y llegué de España sin dientes, 40 y poco kilos e enfermo. Inmediatamente busqué organizaciones de juventud para pasar el mensaje de la guerra en España en contra de una sociedad que se llamaba la Sociedad de Ayuda Medical a la España Republicana. En esta sociedad eran todos los jóvenes de Jerusalén, que eventualmente eran ministros, presidentes de Israel y dirigentes de mi país. En su tiempo, solamente muy pequeño grupo era en favor de los fascistas. Los periódicos eran siempre en favor de España. La embajada republicana de Jerusalén invitaba mucha gente. Y cuando la guerra se terminó en España, era un momento muy trágico para nosotros porque no sabemos qué pasa. Mucha gente eran pesimistas. Ni yo. Yo le digo, nosotros tenemos que ganar esta guerra porque Hitler empieza a bombardear Guernica y mañana, quién sabe. Y mientras algunas semanas Hitler conquistaba toda Europa, pero en España se luchaba 34 meses. Cuando pienso del heroísmo del pueblo español, los pueblos de España, siempre soy alegre que hubo con ellos en la primera batalla de su guerra de independencia, en la guerra contra el fascismo, que ganamos. Cuando tenía que salir de España, necesito pasaporte. Mi comandante me aconsejaba que me voy a Barcelona y hablé con el embajador como él me preparaba y buscaba mi pasaporte. En Estado Mayor de la Brigada Internacional en Barcelona era un joven que era conmigo en Tarazona, John Tisa. Él me dará el pasaporte.
pero no quería darme los otros papeles. Dice que es algo secreto militar. En Israel hubo muy enfermo y escriben a Estados Unidos que el doctor Barsky, que era el jefe de la organización de ayuda medical en España, tiene un hospital en Nueva York, Bet Israel, y ellos podían preparar un pasaje para mí ir a Nueva York. Llegué a Nueva York, ese hospital, y él dice, Salman, no te espantes, los médicos en Israel dicen que tú mueres. Su carácter, su idealismo es ejemplo de la humanidad. Bet Israel, un hospital judío en Nueva York. Dr. Barsky, judío en Nueva York. El pueblo judío en todos los países de la diáspora mandaban los mejores hijos jóvenes luchar en España. Médicos, enfermeras, soldados y oficiales. De Palestina eran 2 voluntarios que tomaban parte en la guerra. Uno, David Kami, el comandante del batallón de zapateros en los frentes de España. Después de la guerra luchó en la resistencia en Francia y los alemanes le toman en Bélgica. Y ellos pensaban que él está ruso, espía, y él dice que está parte de la embajada soviética en Francia. Pero no era verdad. Ellos le matan. Pero David Kami, puedo empezar. David Kami llegó de Jerusalén, un ingeniero. Pero tenemos un joven que estudiaba agricultura en Francia, se llama Mordechai Mark Milman, que llegó de Israel, de Palestina, que estudiaba agrícola, y cuando llegaba en España era jefe del 24 Batallón de la 15 Brigada, jefe del batallón de españoles, y se murió en Gandesa. Era enterrado en Gandesa, pero sus huesos por los campos de España, porque vuestra tierra está enfujada con la sangre de nuestros voluntarios, de Israel y de otros países. Después de la guerra en España, quería participar en un combate y participé con los ejércitos aliados, luchando hasta el 8 de mayo de 1945, victorioso, gané la guerra. Los particulares no importan. Hubo en Normandía, en Alemania, pasé el río Rhin. Todo quiero escribir en un libro. Cuando se terminó la guerra en Europa, encontró a John Tisa y le preguntó, Johnny, ¿a dónde está el archivo de la Brigada Internacional? Amigo mío, está en la Unión Soviética. Yo le mandé en cajas, 18 cajas. Empezó a preguntar cómo puede ver los papeles que juntaban con mi pasaporte. Pasan muchos años y llegué a España para la primera reunión de los combatientes de la Brigada Internacional y de la guerra antifascista en España, y quien le hagaba delegados de todos los países, mientras ellos
oficiales generales soviéticos, uno de ellos, el general Alexander Osipenko. Los intérpretes soviéticos no querían contestar a mí que le pregunto. Entonces entendía que si no puedo hablar ruso, no puedo hacer contacto con los soviéticos. Me voy a Israel y 2 años estudié ruso. Y llegué a Moscú. Alexander Osipenko murió. Era 9 jefe. Víctor Mikhailovich Lavsky. Y yo llegué a capital de Ucrania, Kiev, y me hablé con él en Moscú, y me invita a una reunión. Llegaban 20 y pico veteranos soviéticos, rusos, y en esta oportunidad preguntaba Víctor Mikhailovich Lavsky si puedo empezar un meeting, business meeting. Dice que sí, pero los secretarios, 2 secretarias no podían recordar el meeting. Le pregunto si me permite hacer con el tape recorder que hablamos. Tenía 7 cuestiones que termino preguntar en menos que 5 o 6 minutos. A todas las cuestiones contestaba Víctor Mikhailovich Lavsky, que le me escriben. Hasta hoy, el sábado 20 de noviembre de 1998, no contestan. Pero cuando pregunto el 7ª cuestión, ¿a dónde está el archivo? Él contestaba que no hay un archivo, no está en la República Rusa, y que hablo como el enemigo del pueblo. Esa insulta número 1 en Rusia. Sí. Yo, enemigo, vosotros escribes cartas a todos los veteranos en el mundo, camaradas, queridos camaradas, pero a mí siempre escriben, querido amigo, porque soy amigo. Vosotros lucháis con nosotros en la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y vosotros ganéis la guerra. Uno de los veteranos tenía coraje de decir a Víctor Mikhailovich Lavsky que sí, el archivo está en Moscú. No sabe exactamente a dónde. ¿Qué pasó en ese meeting? No quiero hablar más. Pasó 6 semanas y recibo particulares sobre el archivo. Hay 6 partes, 100,000 documentos. En la calle Pushkinskaya 15, el archivo de la historia moderna de la República Rusa. Mandé una carta a ellos que me permiten llegar allá. Recibo permiso para mí y para mi esposa, un visaje gratis en la Embajada Rusa en Tel Aviv. Llegamos a Moscú, trabajamos un mes y tenemos que empezar a leer los documentos. Empiezo con el batallón 60. Llegué a mi nombre, está escrito, trabaja duro, está loyal y nada más. Bueno, después en ese mes, el jefe del archivo y toda la gente que trabaja con nosotros hacen una reunión, una fiesta pequeña y dicen que hable. Pero yo no puedo hablar bien, no soy orador. Y ellos
todos esperaban que quiero decir. Y hablo, y digo, vuestro país, vuestro gobierno, vuestro ejército ayudaban en la lucha en España, porque el primer fusil que yo recibí para combatir el fascismo era un carabín, un fusil ruso soviético. Y ellos y nosotros, los ejércitos aliados, ganamos la guerra. Ellos en el 8 de mayo, a nosotros el 9 de mayo. Ellos eran contentos y aplauden. Y mi esposa pregunta, ¿qué dices que aplauden? Digo, nada que no es la verdad. La verdad, la verdad. Volvemos a Israel, escribimos a ellos otra vez que nos permitan llegar a 3 meses. Llegamos a 3 meses y trabajamos. En los años 1972, cuando teníamos una reunión de los combatientes judíos de la Brigada Internacional, llegaban delegados de muchos países, tenía un proyecto de plantar un bosque. La mayoría eran muy ocupados con problemas económicos. Los refugiados judíos que ayudaban a establecer el gobierno polaco después de la Guerra Mundial eran ahora refugiados en Israel. Eran la víctima del antisemitismo polaco, del odio del gobierno y del pueblo, y tenían problemas. Pero yo quería plantar ese bosque y solamente 2 delegados eran en favor. Una, Frederica Martí, una enfermera en España de los Estados Unidos, que no era judía. Y Abe Osherov, un voluntario de los Estados Unidos, judío, que pensaba que es buena idea plantar un bosque. Pero plantar bosque necesita dinero. Y no hay. Todos tenían problema de pan, de vivida. Y pongo una botella. En ese tiempo venden leche en Israel en botellas. Pongo la botella al lado de la puerta. Y cada día, todas las monedas que tenía en mi bolsillo, pongo la botella. Pasa 14 años y tengo bastante dinero para plantar los primeros 1000 árboles. 9 de mayo 1984, si 5, no recuerdo ahora, empezamos a plantar esos árboles. El bosque de la paz y amistad está en las faldas oestes de nuestra capital sagrada, unida, Jerusalén. A este bosque hay ahora algunos millares de árboles. Cuando plantamos, son de 20 centímetros, pero ahora los árboles 10, 12, 15 metros. Y cada año, 9 de mayo, 8 de mayo, llegamos mucha gente, nuestros camaradas, nuestros amigos, turistas de todo el mundo. En el 1996 tenemos 2 delegaciones especiales. Uno, una hija de un general español y un jefe de la brigada 129, un judío polaco que está ahora refugiado en
en Suecia. Ellos hablan uno en español y uno en polaco en la fiesta que plantamos los árboles. Hay una película de video en hebreo, español, polaco e inglés. En esta película se ve toda la colección mía en mi casa, el bosque, porque el bosque representa para nosotros un monumento, no de hierro y no de madera, pero algo vivo, verde, limpio, que nosotros, nuestros hijos y nietos, y todo el mundo puede ver que deseamos la paz. Y eso todo.